Muy buenas noches, Carlos, y muy buenas noches a tu público televidente. Estamos acá para resolver cualquier consulta, cualquier duda y para dar a conocer nuestro mensaje, sobre todo. Así es, ¿con qué ánimos estamos? Porque la gente dice que este proceso electoral ya está viciado y no se sabe finalmente si los candidatos que están en cartelera pueden seguir. No solamente se habla de Julio Guzmán, sino del mismo Acuña. Y se dice que en estos días debe resolverse y definitivamente la próxima semana debe ser decisiva. Exactamente, respecto a lo que compete o concierne a Todos por el Perú, nosotros continuamos en carrera. Ninguna de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones nos ha sacado de carrera, de ningún modo. En la primera resolución no se han manifestado sobre la habilidad o no de la plancha presidencial. Asimismo, la segunda resolución indica más bien dos subsanaciones que el partido Todos por el Perú ya está haciendo llegar al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces nosotros estamos confiados en que vamos a salir de este proceso porque son temas administrativos, los cuales nos tienen un poco en este bemol en los que nos han envuelto más que nada los medios de comunicación, ¿no? Bueno, en realidad es esa. En esas 48 horas, muchos de los ciudadanos no saben qué debe demostrar Todos por el Perú. Primero es la afiliación política al partido de un vocal. Y este vocal está afiliado al partido. Lo que pasa es que los partidos políticos tienen como obligación actualizar su padrón de afiliados anualmente. Entonces, Todos por el Perú ya lo hizo, pero en fecha anterior. Después de esta fecha, el vocal, ¿no?, del Tribunal Electoral ha sido afiliado. Entonces no hay ningún inconveniente, son cosas que se pueden subsanar, ¿no? Bueno, esa es una. ¿Es la única? Hay otro respecto a fechas que no te podría detallar en este preciso instante, pero todas son plenamente subsanables. Bueno, si son plenamente subsanables, hay que decir entonces de que no hay ningún problema. No hay ningún problema, nosotros seguimos en campaña. Pero entonces no podríamos hablar de incertidumbre. Incertidumbre generada por los medios de comunicación. Lamentablemente, los grupos de poder y la concentración de medios en nuestro país hace evidente que tienen una postura o van más que nada apuntando a afianzar la candidatura de nuestros contendores, y en esa medida creo que a Julio Guzmán en la primera resolución le dijeron fuera de carrera, cosa más alejada de la realidad, y en la segunda resolución le dijeron en capilla. Entonces ya no sabemos cómo interpretar esto de los medios de comunicación. Quiere decir que hay confianza para salir de esta situación. Plena confianza, sobre todo porque hay un derecho superior constitucionalmente amparado, que es el derecho a elegir y ser elegido, y este está sobre cualquier norma administrativa. Entonces yo pienso que incluso de llegar a las instancias superiores va a prevalecer este derecho superior, que es el de elegir y ser elegido, y más aún en un candidato como Julio Guzmán, que tiene pues una popularidad y el respaldo de un 20% de los peruanos, que no es poca cosa, ¿no? Bueno, en realidad no es poca cosa, pero hacia diciembre apenas era el 1%, y luego el 4%, y así fue subiendo. ¿Qué quiere decir esto, no? Una persona que no es conocida de pronto es potencial presidente de la República. ¿Qué quiere decir, sobre todo para ustedes? Yo creo que Julio Guzmán ha capitalizado de manera bastante activa este hastío de la población ayacuchana, peruana, de ya no más los mismos rostros. Yo pero digo mucha así, gente dice igual, ¿no? Pero ¿quién será? Pero no importa, ¿no? Y dice, de repente, un salto al vacío. Julio Guzmán es un profesional muy calificado. Él ha asesorado a 6 países de América Latina en temas de gestión. Él ha pertenecido a una de las instituciones que es, digamos, marca línea en temas de desarrollo, como es el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que pasa es que a veces entre peruanos y más que nada nuestros contendores políticos le quieren jalar la patita como el cangrejo que lo jalan abajo. Él ha recibido todos los honores en las universidades de Maryland, en las universidades
extranjeras globalmente reconocidas. Entonces decirles que Julio Guzmán de ningún modo puede representar un salto al vacío. Julio Guzmán es un profesional coherente, competente, un profesional calificado, una persona que está asumiendo este reto de forjar el cambio, ¿no? Este cambio que durante 30 años nos ha sido esquivo, siempre hemos dicho no la solo política 30 del años, chorreo, no y, solo más, 30, y más. bueno, en toda la historia de este más. país, ¿no? Para que por lo menos Estado y sociedad tengan algún nivel de entendimiento y no el fraccionamiento que tenemos hasta ahora. Pero no solamente la alternativa o la búsqueda de alternativa del electorado en el país es Julio Guzmán, sino también de alguna manera Alfredo Barrenechea, que ha empezado a crecer, igualmente Verónica Mendoza, ¿no? Y tenemos precisamente aquí las apreciaciones de Verónica Mendoza respecto a Julio Guzmán, ¿no? De tal manera que empieza a diferenciar y decir, bueno, pues yo estoy en política siempre, pero Julio Guzmán ha llegado recién. Vamos a escucharlo y vamos a seguramente tener una apreciación sobre esto. Mira, para empezar, yo y el Frente Amplio no somos gente que un buen día se nos ocurrió participar en política, participar del proceso electoral. Venimos en años de lucha con nuestros pueblos, con nuestras comunidades, con las mujeres, con los trabajadores. Yo he estado, por ejemplo, en este tema de la recuperación de nuestro gas durante años batallando en el Congreso, en las calles, desde Cusco. Hemos mostrado en nuestra trayectoria que tenemos un verdadero compromiso, ¿no? Que vamos a continuar más allá de las elecciones y que tenemos larga vida con el Frente Amplio. Y lo segundo es que nosotros no nos estamos acomodando según el auditorio, ¿no? O sea, eso de decir un día una cosa, al día siguiente decir otra cosa, cambiar de opinión según quien te esté escuchando, eso no. Y finalmente, hay cosas concretas con las que discrepamos radicalmente del señor Guzmán. Por ejemplo, él se opone a la consulta previa, ¿no? Para nosotros, para mí, es fundamental. La consulta previa es solamente diálogo, conversar el Estado y las comunidades para ponerse de acuerdo. ¿Cómo uno se va a oponer a eso si es solamente conversar? O, por ejemplo, el Tratado Transpacífico, que este gobierno, ¿no?, que de nacionalista no tiene nada, que no defiende nuestra soberanía, ha suscrito la semana pasada, que es un tratado de libre comercio con 12 países del Asia-Pacífico, que va a hacer que los precios de los medicamentos sean más caros, que va a afectar nuestro acceso a Internet, entre otras cosas. Nosotros nos oponemos a ese tipo de tratados que el señor Guzmán respalda alegremente, ¿no? Así que hay varias marcadas diferencias con esa propuesta. Bueno, ¿qué decirle a Verónica? No, primero que hay que hacer la campaña con alegría, hay que hacer la campaña con propuestas y creo que esta es una fiesta democrática para exhibir las ideas, más no las contradicciones o los puyazos, pero yo diría que realmente Julio Guzmán, de todo lo que ha dicho la señora Mendoza, yo diría que Julio Guzmán no se opone a la consulta previa. Pero dijo una cosa y luego dijo otra. Sí, yo creo que como por ser ejemplo? humano uno está proclive a cometer equivocaciones. Lo importante es Pero enmendarse era una cosa y hacerlo de elemental, inmediato. ¿no? Era una cosa sencilla, así como dice. Sí, seguramente en su momento hay condiciones de suma presión, los candidatos estamos, y te lo digo incluso desde una experiencia congresal que es mucho menor que una experiencia presidencial, muy saturados en miles de cosas. Fue un desliz, pero que lo supo reconocer inmediatamente después. Nosotros estamos a favor de la consulta previa. Pero que no lo implementaría y lo dejaría ahí nomás. No. Implementaríamos el tema de la consulta previa. Además, nuestra agenda es la inversión en el capital humano y de ningún modo la extracción minera, la inversión minera podría afectar la naturaleza, los ojos de agua. Nadie va a estar, yo creo, de acuerdo con eso. Por lo menos Julio Guzmán, desde Todos por el Perú y sus candidatos al Congreso, de ningún modo. Nosotros estamos a favor de la consulta previa. Bueno, ahí tiene que haber un consenso, ¿no? Porque en el Congreso de la República la consulta previa salió incluso de manera consensual. Todo el Congreso estuvo a favor de este tema. Ahora tú vas por segunda vez como postulante al Congreso de la República. La primera vez con Fuerza Social. Así es. Quiere decir que estaría más cerca de Verónica Mendoza que Julio Guzmán. No, yo creo que las dos oportunidades que he apostado por hacer una representación, por aspirar a una representación, lo he hecho por las opciones más coherentes. En su momento la opción de Fuerza Social me pareció
la opción más coherente, lo hice a los 25 años. Y bueno, ahora me encuentro en esta opción. Yo pienso que es una opción de renovación, de cambio, donde el resto de los candidatos plantean 30 años más de chorreo económico, de gran inversión. Julio Guzmán plantea inversión en el capital humano, diversificación productiva, para no ser tan vulnerables al tema de la caída de los precios internacionales de los minerales, ¿no? Entonces yo creo que nos propone una ruta más sostenible y además de cara hacia el ciudadano, a este bloque, a este bolsón importante, a este bono demográfico de jóvenes, que si no se materializa inversión decidida en los jóvenes en estos tiempos, yo creo que se nos avecina una gran crisis en los próximos años. Bueno, ahí muchos han señalado de que no es, por ejemplo, como la posibilidad de Ollanta Humala hace 5 años, cuando todo el mundo se ponía a la defensiva y decía que esto podía traer otra cosa, el gran cambio, ¿no? Y se mostraba de esa manera. Pero lo de Julio Guzmán no sería el gran cambio. Es un fenómeno diferente, ¿no? Yo creo que Ollanta Humala capitalizó y se afianzó un poco en el antisistema, ¿no? Pero el fenómeno de Julio Guzmán es un fenómeno para mirar al futuro y además homogéneo, no solamente sureño, ¿no? Como fue el de Ollanta Humala. Este es un fenómeno homogéneo en todo el Perú, pero principalmente impulsado por los jóvenes que no queremos ver lo de atrás, sino queremos ver hacia el futuro, la modernidad, un punto de quiebre, incluso en las representaciones políticas. Ya no queremos ver, pues, con este año serían 30 años que vemos a Mulder en el Congreso. No hay otras representaciones, no hay otros cuadros políticos. Claro, pero se trataría de otro rostro, simplemente, ¿no? Porque muchos dicen que sería un Kuczynski Jr. Hay muchas diferencias, creo, entre... ¿Cuáles serían las grandes diferencias, por ejemplo, ahí? Yo creo que PPK tiene un programa, tiene una política que nos vende lo mismo que ya hemos... su apuesta es chorreo económico, piloto automático. Nosotros nos hemos propuesto, desde Todos por el Perú, tomar el timón y virar, decir diversificación productiva, inversión en el capital humano. Esa es la principal diferencia. Claro, pero por ejemplo, ¿apostaría a una nueva constitución? Yo creo que la constitución no, y al igual que Todos por el Perú, estamos convencidos que la constitución política no es el Corán, no es algo que no se puede modificar, no se puede cambiar. Yo creo que podemos ir mejorando. Las grandes solo democracias, reformar, claro, pero no hacer otra constitución, por ejemplo. Habría que pasar por un consenso. Yo creo que es importante una gran tarea para el Congreso, ¿no? Para que evalúe si necesitamos cambiar totalmente el 100% o si necesitamos reformarla, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy prematuro decirte, es un cambio de constitución de inmediato, ¿no? Yo creo que tiene que ser un proceso más mesurado, de reflexión, de consenso, porque sería proponerle un nuevo contrato social al país. Claro, bueno, generando indudablemente consensos. Ahora, bueno, en los últimos tiempos no hemos tenido congresistas que en verdad sean así como portavoces de Ayacucho y empiece a sonar a nivel nacional, ¿no? ¿Cuáles serían unas 3 o 5 propuestas contundentes desde Ayacucho, desde tu propuesta, para poner a Ayacucho en la agenda nacional? Es importante lo que manifiestas, Carlos, y realmente creo que es el perfil de candidato que hemos ido escogiendo. Muchos de los candidatos congresales actualmente son personas que ya han hecho gestiones y que nos siguen proponiendo lo mismo. Hay candidatos que han ejercido, han estado en el Ejecutivo regional y ¿qué tienen más para ofrecernos, ¿no? Ese perfil. Entonces, yo digo, si no asisten a los debates, si no son capaces de exponer sus ideas en estos espacios, ¿cómo lo van a hacer en el Congreso, no? Rofilio Nera va a la reelección, quiere decir que tiene algún mérito seguramente para mostrar, ¿no? Yo preguntaría, ¿qué ha hecho en el tiempo en el que ha sido congresista por nuestra región? ¿Cuáles son sus proyectos de ley más saltantes? ¿Cómo ha llevado cómo ha ejercido ese rol de representación frente al Ejecutivo Nacional? ¿Cómo ha enarbolado la agenda de nuestros hermanos ayacuchanos? Yo creo que... Pero va a la reelección. Bueno, particularmente yo creo que ahí falta meditar un poco más esa opción para que sea una opción consciente, ¿no?
¿Cuáles serían unas 3 o 5 propuestas importantes? Una de las cosas, mirando de cara a la juventud, la principal propuesta creo que es que se cumpla el plan de gobierno de Julio Guzmán, porque pasa que nosotros al Congreso no podemos tener 120 agendas. ¿Qué significaría, por ejemplo, el plan de Julio Guzmán para una región como Ayacucho? Claro, una de las cosas que me gustaría impulsar desde el Congreso de manera decidida es la aprobación de una ley que favorezca a los jóvenes para que puedan cursar sus estudios superiores, sean estos universitarios o no universitarios. Pasa que por cada joven que llega a la universidad, por lo menos unos 7 no pueden hacer sus estudios superiores. Son proyectos de vida que se truncan a futuro. Claro, entonces pero nosotros eso es estaríamos para todos los jóvenes en el país. Pero de manera particular, por ejemplo, en una región como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, que tiene una particularidad concreta. El tema del agua. El tema del agua es un tema que está entrando en crisis en nuestra región, por ejemplo, ¿no? Ayacucho tiene una producción no muy intensiva, si bien es cierto, pero hay un abandono completo al agricultor y realmente Cachi está en una situación crítica, no se le ha dado el mantenimiento debido. Y ahí, por ejemplo, una propuesta al Congreso, ¿de qué tendría que ser? Un proyecto de ley que pueda impulsar a que se puedan construir represas. Hay que tal vez aprobar también en el tema del presupuesto público para que se intensifique la inversión de manera agresiva en temas de infraestructura para el agro, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en una región que vive fundamentalmente del agro. Y lo que quería terminar con la idea anterior era el apoyo a los jóvenes, el crédito 100, que sería un fondo de respaldo desde el Estado peruano que permita dar créditos a costo cero a nuestros hermanos ayacuchanos que están en Puquio, Pausa, Coracora, que no pueden a veces seguir sus estudios por falta de economía. Esas son 2 cosas, por ejemplo, que me gustaría impulsar desde el Congreso, ¿no? Y cómo no ejercer el rol de representación adecuadamente, porque pasa que nuestros alcaldes tienen muchas gestiones que se quedan en el tintero, muchas gestiones que no se pueden concretar en proyectos viables porque no tienen el acercamiento debido al Ejecutivo, no se da el impulso desde el Congreso, el apoyo desde el Congreso para que estos proyectos puedan ser atendidos en los sectores, en los diferentes sectores del Estado, ¿no? Claro, resulta que ahora el país, en lugar de caminar a la descentralización, está centralizándose mucho más. Y entonces los alcaldes y todo el mundo tiene que ir a Lima. Exactamente. ¿No? Entonces ese es un tema que igual se tendría que ver. Ahora el otro gran tema es el bicentenario. Por ejemplo, ¿qué agenda, qué cosa trabajar sobre este tema? Sobre el tema del bicentenario, efectivamente nosotros estamos llegando ya al bicentenario y creo que hay agendas pendientes. Una de las rutas que nos ha marcado los objetivos del milenio, por ejemplo, es el tema de reducir la desnutrición crónica. Yo creo que es un tema álgido todavía en Ayacucho y la inversión agresiva en temas de agua y saneamiento es básico. Ayacucho es una de las regiones que mantiene más altos índices de desnutrición crónica infantil y anemia, y realmente este es un flagelo que no permite a los niños desarrollarse hasta el nivel que deberían desarrollarse. Quizá por sufrir este tema de desnutrición crónica se quedan en un estadio y no pueden desarrollarse al igual que un niño que está bien nutrido. Entonces el tema del saneamiento físico legal también es una agenda pendiente, porque no podemos tener en el abandono hermanos que no son dueños de su propio predio. El tema del agua y saneamiento es otra agenda que me parece que deberíamos empezar a atacar con agresividad. Y cómo no, el tema de la reducción de la pobreza, que es un tema que se sigue manteniendo latente. Pese a los programas sociales que se tienen ahora. El otro gran tema, por ejemplo, es el BRAE. No podemos vivir con narcotráfico que sigue intocado. O sea, hay más presencia, más inversión de Estado en el BRAE, más instituciones en el BRAE, más militares en el BRAE, pero el narcotráfico sigue igual. ¿Qué hacer? Exactamente.
Yo creo que ahí hay un tema de seguir apuntalando en el desarrollo, pero de seguir apuntalando en el desarrollo bajo resultados. Pasa que hemos dado una avalancha de inversión, por ejemplo, a través de las ONGs, pero han sido esfuerzos inconexos. Yo creo que el tema de la disminución del narcotráfico, la paulatina erradicación de la hoja de coca, tiene que ser un proceso consensuado, un proceso dialogado, pero además tiene que ser un proceso acompañado de desarrollo, acompañado de educación de calidad, acompañado de salud de calidad, acompañado de propuestas viables para el agricultor, para que pueda sustituir sus cultivos por otros cultivos alternativos, ¿no? Pero tiene que ser un proceso consensuado, gradual. Bueno, sí, y es un tema muy grande, ¿no? 400 toneladas de drogas salen del BRAE, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el único lugar donde no hay erradicación es el BRAE. ¿Qué hacer? ¿Habría que hacer erradicación o no? Sí, pero no forzosa, consensuada, tiene que ser parte de un diálogo y además tiene que ser bastante fortalecida con proyectos de desarrollo. El BRAE no necesita más militares, lo que necesita el BRAE es más desarrollo, más inversión en educación, más inversión en salud. La agenda social del BRAE sigue abandonada.